Un equipo de investigadores del proyecto Generando Respeto estuvimos recorriendo diferentes partes de Colombia con la intención de identificar, poder conversar con líderes religiosos, especialmente la Iglesia Católica, para entender su rol en medio del conflicto armado. Bueno, el papel de la Iglesia en el marco del conflicto armado ha sido pues, también muy contradictorio, ¿no? Ha habido momentos en los cuales la Iglesia, en los años 50, 60, tenía una posición digamos, muy conservadora y una buena parte de esa jerarquía, digamos, con planteamientos muy de extrema derecha políticamente, en la estigmatización del comunista, del diferente, del liberal, ¿no? Y ahí hay una construcción de una mentalidad autoritaria en la que ciertos líderes religiosos tuvieron un papel también clave, ¿no? De otro lado, digamos, otros muchos líderes religiosos y sectores de la Iglesia pues han hecho un trabajo fundamental en la protección de las víctimas, en la atención a las víctimas. Yo mismo he trabajado con la pastoral social muchos años en este país, en contextos en los cuales, cuando no quedaba nadie en las comunidades, en los lugares más duros de la guerra, sí estaba la Iglesia, ¿no? Sí estaba el pequeño grupito, sí estaba el proyecto de ayuda humanitaria o de acompañamiento a las víctimas de la pastoral social. En Colombia, relacionarse con actores armados es un delito. Sin embargo, no existe una penalidad para algunos actores sociales, por ejemplo, los miembros de la Iglesia Católica. Históricamente siempre lo hemos hecho. Los señores obispos siempre hemos estado, pues tenemos esa, digamos, esa posibilidad de movernos. Yo no tengo ningún problema de ir por los ríos, por los esteros, por las carreteras a cualquier hora, porque nunca, sí, pues ya conocen el carro, conocen las canoas y entonces nos podemos mover. Sacerdotes también, claro, muchos sacerdotes aquí han jugado un papel muy importante en los territorios, sobre todo en la época de la violencia con las guerrillas. Muchos de ellos sirvieron ahí como de bajar un poco los niveles de violencia, incluso con el mundo paramilitar. Se tuvieron diálogos con ellos, lo que nosotros llamamos diálogos pastorales. Yo he sostenido diálogos pastorales tanto con los grupos, armados legales, o sea, de cuestionar ciertas decisiones y ciertas acciones, como también con los grupos ilegales, ¿no? Hemos tenido diálogos con esos grupos, en momentos en que se ha escalado el año pasado, hacia finales de diciembre. Tuvimos un encuentro con ellos porque estaba una situación de violencia muy fuerte y tuvimos la oportunidad de acercarnos y decir, mira, está pasando esto, ¿qué está pasando con esto? Entonces hay un diálogo permanente, quizá no como mediadores, nosotros le llamamos diálogos pastorales, o sea, decirle, mire, la gente está sufriendo esto. Ese siempre ha sido como ese papel, más desde la evangelización, ¿no? En ocasiones lo que la gente valora no es simplemente lo que hagamos, es cómo lo estamos haciendo. Y una de las maneras de cómo lo estamos haciendo claves para la Iglesia ha sido la presencia y la permanencia. La Iglesia siempre ha estado en los momentos más alegres, en los momentos más tristes, en los momentos más duros. La Iglesia siempre ha estado en los territorios. Obviamente en ocasiones hemos jugado papeles también de mediadores, de elementos catalizadores de la misma violencia. Se nos permite a nosotros hablar con los actores armados, tanto legales como ilegales, de decir, venga, está pasando esto. Entonces yo creo que esa seriedad con la que nosotros asumimos nuestra misión nos genera un respaldo de la comunidad y un respeto de las instituciones y de las organizaciones, digamos, de narcotraficantes, en el caso de ahora, o de la guerrilla un poco más política hace unos años. Esa presencia permanente yo creo que nos ha garantizado eso, poder estar. Frente a esta situación, la Iglesia Católica a veces es percibida como brazo de Estado. Además de la Iglesia Católica, hay otras iglesias cristianas, seguramente menos estructuradas que la Iglesia Católica, pero con una gran presencia territorial. Por ello, a nivel local han venido surgiendo liderazgos religiosos, un poco de carácter informal, pero con una gran presencia en lugares remotos, en lugares distantes. La Iglesia cristiana también se manifiesta en estos campos, pero no así como la Iglesia católica, que tenía ese derecho y esa potestad y esa voz de que es un líder.
porque la Iglesia Católica ha sido líder desde años, de siglos atrás, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica, como le decía al principio, era una parte fundamental del Estado de tener su sillón al lado del gobierno. La Iglesia Cristiana nunca ha sido reconocida por el Estado y nunca la menciona el Estado. Pero son pastoras que tampoco no tenemos la capacidad, el conocimiento también bien de llevar un liderazgo, ¿no? Pero hoy en día ser pastor también, ¿quién se le dice pastor? A cualquiera que predica, porque como él es el líder que está llevando el mensaje y está pendiente la gente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo los grupos armados perciben el rol de la Iglesia Católica en el marco del conflicto armado? Yo no creo que se pueda homogenizar actores armados, ya, porque pues, es muy distinto la escucha que pueda tener un paramilitar, sí, de un líder religioso a la escucha que pueda tener una insurgencia del líder religioso. O sea, en el caso, por ejemplo, particular del ELN, por su visión y por su incorporación también de su cristianismo dentro de sus dinámicas de revolución también, pues tiene una posibilidad de escucha mayor hacia los líderes religiosos y de respeto hacia esos líderes religiosos. No quiere decir que no hayan críticas, que no hayan diferencias, no, posiblemente habrán diferencias y críticas, pero hay escucha. Cuando nosotros estábamos en nuestra época, había una cuestión que tocaba trabajando que se llama clandestinamente. Entonces, cito un ejemplo. El Monseñor de Caldono, el de Piendamó, el de Santander, por decir un ejemplo, ya con el... Podíamos tener una relación, pero clandestina. Entre comillas, con mucho sigilo. Porque el hecho de relacionarse abiertamente, ya eso era un delito para ellos. Porque estábamos en las miras, usted sabe que estamos no es frente a un Estado, sino ante todo un capitalismo que entre comillas Carlos Marx lo dijo, capitalismo salvaje, porque desde el punto de vista siempre nos vieron como los peores, siempre nos vieron como lo peor. Nosotros éramos los monstruos, lo peor de la sociedad. Entonces la gente que se relacionaba con nosotros tenía que ser, fueran padres, fueran políticos, fueran gobernadores, fueran senadores, que hubo mucha gente que sí le apostó. Por ejemplo, padres que le apostaron desde puntos de vista, desde sus discursos, que querían la paz, que buscaron, mediaron en muchas cosas. Sin embargo, no todos aceptan este rol que cumple la Iglesia Católica, algunas veces como intermediaria en situaciones humanitarias. Bueno, el rol de la Iglesia o de sectores de Iglesia trabajando en zonas de conflicto no está exento de tensiones políticas, ¿no? Digamos, no es una cosa que hay viento a favor, ¿no? Es parte también de esos equipos pastorales, etcétera, han tenido también muchos problemas con diferentes grupos, ¿no? Han tenido que enfrentarse, han tenido que confrontar de una manera distinta, ¿no? Desde su posición a favor de las víctimas, evitando una politización en su discurso, ¿no? Que permitiera disminuir, los obstáculos que podían ver en esto como un apoyo a una parte, ¿no? Pero también han tenido que enfrentar muchos de esos estereotipos, ¿no? O sea, de curas y monjas acusados de ser guerrilleros, etcétera, pues también ha sido parte de su experiencia, o obstáculos cuando han tratado de hacer gestiones para liberar secuestrados, etcétera, pues les ha tocado también estar en muchas situaciones difíciles de conflicto, pues poniendo, su rol, como iglesia, como parte de lo que podía ayudar a una especie de protección, ¿no? Para sí mismos y la tarea que se trataba de hacer, y yo creo que eso ha funcionado en diferentes contextos, ¿no? También, claro,
viendo cuál es la credibilidad que ha podido tener la Iglesia en diferentes contextos locales, ¿no? En función de su experiencia previa, ¿no? Y creo que ese es un factor determinante. De otro lado también el ver, bueno, que en este caso, que digamos la dimensión institucional de la Iglesia también puede proteger a los sacerdotes, a agentes de pastoral, etcétera, frente a las amenazas de un contexto de violencia o de actores armados, obviamente, que pueden golpearlo fácilmente, ¿no? Sin armas, sin otra arma que de su compromiso, la capacidad de acción o la espiritualidad como parte de eso, ¿no? La Iglesia Católica sigue jugando un rol muy importante en procesos de acompañamiento y mediación para alcanzar la paz en Colombia. Al final del año 1986, la Conferencia Episcopal de Colombia estableció la Comisión Vida, Justicia y Paz. A partir de este momento, hubo mesas humanitarias con el gobierno y los grupos armados no estatales en todo el país, con el propósito de acabar con el conflicto armado.